Hola a todos, mi nombre es María Teresa Laureano Rosas y en esta ocasión demostraré algunas identidades trigonométricas por medio de la descomposición de las mismas. Las identidades a demostrar serán las siguientes. En primer lugar tenemos la identidad por cociente que indica que la tangente es igual al seno sobre el coseno. Además tenemos tres identidades pitagóricas que, como su nombre lo dice, se demostrarán a partir del teorema de Pitágoras. Finalmente, demostraremos la identidad del ángulo duplo, que consiste en que la resta del coseno al cuadrado y el seno al cuadrado del mismo es igual al doble del coseno al cuadrado menos 1. Ahora procederemos a demostrar la primera identidad. Esta primera identidad nos indica que la tangente es igual al seno sobre el coseno. Para la demostración de esta identidad necesitaremos recordar algunas razones trigonométricas. Recordemos que en un triángulo se tiene un cateto opuesto, un cateto adyacente, con respecto a un ángulo, además de una hipotenusa. A partir de esto se tienen diferentes razones trigonométricas. Para la demostración de esta identidad tendremos en cuenta las de seno y coseno, que son las que se ven en pantalla. Teniendo esto claro, procederemos a reemplazar esto y la identidad para lograr que la parte al lado derecho del signo de igualdad sea igual a la del lado izquierdo. De esto obtenemos cateto opuesto sobre la hipotenusa, todo esto sobre el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Simplificamos las hipotenusas y es de esta forma que obtenemos que el seno sobre el coseno es cateto opuesto sobre cateto adyacente, que, como sabemos, es la razón trigonométrica de la tangente. Es de esta forma que esta identidad queda comprobada. Continuemos con nuestra siguiente identidad, que, como recordamos, es una identidad pitagórica, así que recordemos el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Sabiendo esto, procederemos a reescribir el teorema para llegar a la comprobación de la identidad. Para que el teorema alcance la forma de nuestra identidad trigonométrica, debemos hacer que nuestra hipotenusa al cuadrado sea un 1. Para esto dividiremos a la hipotenusa al cuadrado sobre otra hipotenusa al cuadrado. Y por consecuente, esta hipotenusa al cuadrado deberá dividirse con los catetos al cuadrado. Por un lado obtendremos 1 y por el otro recordemos que el cateto opuesto al cuadrado sobre la hipotenusa al cuadrado se puede escribir también como cateto opuesto sobre la hipotenusa, todo eso al cuadrado, y esto mismo procederemos a hacer con el cateto adyacente al cuadrado sobre la hipotenusa al cuadrado, obteniendo que la suma de los cuadrados de los catetos sobre la hipotenusa resultan 1. Recordemos además la razón trigonométrica que le corresponde al cateto opuesto sobre la hipotenusa y al cateto adyacente sobre la hipotenusa, que, como sabemos, corresponden al seno y al coseno respectivamente. Es de esta forma como nuestra segunda identidad trigonométrica queda demostrada. Esta identidad trigonométrica deberá tenerse en cuenta para la comprobación de nuestras siguientes identidades pitagóricas. Para nuestra siguiente identidad tendremos en cuenta la desarrollada previamente. Y usando nuevamente la estrategia anterior para conseguir nuestro 1, dividiremos a todo sobre el coseno al cuadrado. De esta forma eliminamos el coseno y reemplazamos al seno y coseno por cateto opuesto sobre la hipotenusa y cateto adyacente sobre la hipotenusa respectivamente. Eliminamos las hipotenusas. Sabemos además que 1 sobre cateto adyacente sobre la hipotenusa al cuadrado es igual a la hipotenusa sobre el cateto adyacente al cuadrado, y esto a su vez es igual a la secante al cuadrado. Por otro lado, sabemos que cateto opuesto sobre el cateto adyacente es la razón trigonométrica que le corresponde a la tangente. Es de esta forma que queda comprobada nuestra tercera identidad. Debido a que nuestra cuarta identidad sigue siendo una identidad pitagórica, volveremos a hacer uso de la segunda identidad. Para que nuestra segunda identidad tome la forma de nuestra cuarta identidad,
Lo primero que haremos será dividir a cada término sobre el seno de x al cuadrado. De esta forma, conseguiremos que el seno de x al cuadrado sobre el seno de x al cuadrado se eliminen dejándonos 1, y por otro lado tendremos coseno de x al cuadrado dividido sobre seno de x al cuadrado. Debido a que esta forma de problema la hemos visto anteriormente, la resolveremos de una manera más reducida. En este punto ya sabemos que 1 sobre seno de x al cuadrado y coseno de x al cuadrado sobre seno de x al cuadrado se pueden escribir como 1 sobre seno de x al cuadrado y coseno de x sobre seno de x al cuadrado respectivamente. A partir de esto, resolveremos con los conocimientos que hemos recopilado de las demostraciones previas. Sabemos que 1 sobre seno de x debería ser razón trigonométrica opuesta al seno, que sabemos que es cosecante. Además, que coseno sobre seno son nada más y nada menos que cotangente de x. Es de esta manera que hemos demostrado nuestra tercera y última identidad pitagórica. Ahora procederemos a la demostración de nuestra quinta identidad. Esta última entidad es una entidad de ángulo duplo. Para su demostración, necesitaremos recordar nuestra primera identidad pitagórica. Esta nos decía que el seno al cuadrado de x más el coseno al cuadrado de x nos resultaría 1. Habiendo recordado esto, veremos una forma distinta en la que se puede escribir nuestra identidad pitagórica. Seno de x al cuadrado más coseno de x al cuadrado es igual a 1. Se puede escribir además como seno de x al cuadrado, esto igual a 1 menos el coseno de x al cuadrado. Esta segunda forma será la que utilizaremos para comprobar nuestra identidad. Para que la expresión del signo de igualdad a la izquierda tome la forma de la expresión del signo de igualdad a la derecha, debemos eliminar el seno de x al cuadrado. Es por esta razón que reemplazamos el seno de x al cuadrado por 1 menos coseno de x al cuadrado. Nuestro signo negativo afectará a lo que se encuentre dentro del paréntesis, por lo que la expresión nos quedará como coseno de x al cuadrado menos 1 más coseno de x al cuadrado. Lo que sigue será muy sencillo. Tenemos coseno de x al cuadrado más coseno de x al cuadrado, lo que nos resulta como 2 coseno de x al cuadrado menos 1, quedando de esta forma comprobada nuestra identidad de ángulo duplo. Y bueno, esta fue la última identidad trigonométrica por demostrar, y es así como es todo por esta ocasión. Gracias por ver.